Tema 4. La sinodalidad en acción. Pistas para la consulta al pueblo de Dios. Punto 29. El pueblo de Dios camina junto a las familias humanas. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Para que haya familia debe de existir un padre, un abuelo, tatarabuelo, etc. en común. Para los católicos ese padre es Dios, uno y trino. Para poder ser identificados como familia debe de existir un lazo que nos una. Ese lazo es reconocer al Padre y ser bautizados para hermanarnos con Jesucristo y poder ser hijos de Dios Padre. Inciso B. Los de otras religiones no cristianas, aunque suene duro y feo decirlo y seamos calificados como rígidos, seremos como Francisco y sus asistentes, que invitan en el punto 3 a hablar con parresía, es decir, hablar libremente, aparentemente de manera ofensiva, pero grata a la vez. En este caso, hablaría para Francisco y sus asistentes no son familia, porque no reconocen a nuestro Padre, ni a su Hijo como Hijo, Dios y hombre verdadero. Si ellos, Francisco y sus asistentes, no hacen nada por convertirlos, estarán fallando a la misión que ellos aceptaron libremente por parte de Jesucristo, por lo que el diálogo y el caminar juntos es y será muy difícil. Y volvemos al punto B en el número 28. Subtema 4, número 3. 10 núcleos temáticos para profundizar. Punto 30. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Punto 1. Compañeros de viaje. Inciso A. La Iglesia de Jesucristo se encuentra en un trigal con espigas de trigo y con cizañas, Abeles y Caínes caminando en la tierra, pero algún día los compañeros de viaje se separan. Unos irán al cielo y otros al lugar donde es el crujir y rechinar de dientes. Punto 2. Escuchar. Inciso A. Francisco, antes de proponer escuchar en el sínodo a todos, debe dar ejemplo y de sentarse a escuchar a tantas personas, congregaciones, católicos en China, que él ha mandado más allá de la periferia, porque no les son gratos y le estorbaban a sus planes. Inciso B. Un ejemplo triste y actualizado, Francisco no ha dejado que algunas asociaciones atacadas por él se defiendan y expongan sus razones. Inciso C. Otro ejemplo son quienes celebran las misas tridentinas, que les ha ido quitando facultades sin escuchar razón. Vuelvo a decir que Francisco y sus asistentes hablan de los dientes para afuera. Inciso D. Uno estará dispuesto a escuchar cuando exista y lo muestre y lo declare con hechos, más que con palabras, la verdadera intención de que todos los convocados al sínodo, Abeles y Caínes, tengan como camino el trazado por Jesucristo y no existan, como ellos mencionan, en el siguiente punto, dobleces. Punto 3. Tomar la palabra sin dobleces. Inciso A. Todo el documento preparatorio, el sínodo y sus documentos finales tienen un objetivo muy claro, revelado a lo largo del pontificado de Francisco. El objetivo de Francisco es romper con la tradición, incorporar a la Iglesia mundial, en una palabra, mundanizarla conforme a la modernidad bajo la Agenda 2030 de la ONU. Punto 4. Celebrar una de las propuestas es caminar juntos, católicos con otras denominaciones cristianas, así como el resto de las religiones y personas no creyentes. Inciso A. ¿De qué forma se celebrará la Eucaristía? O este punto queda fuera del caminar junto a la familia humana. Inciso B. ¿Cómo se va a invitar al sínodo a no creyentes a participar para resolver problemas internos sobre la colaboración de los fieles en la liturgia? Punto 5.
Corresponsables en la misión. Inciso A. Los Abeles no solo se sienten corresponsables, sino también responsables de permanecer callados ante la serie de errores y disparates que de forma consciente, tendenciosa y desvirtuadora ha dicho Francisco sobre los principios y valores catequéticos y litúrgicos de la palabra, y que espera que el sínodo sea el vehículo que solapadamente cambie las leyes y cánones que le dan integridad, estabilidad a la Iglesia, para hacer frente a la modernidad mundana que promueve Francisco, adhiriéndose a la ONU en su Agenda 2030, que tiene entre sus planes hacer una Iglesia única. Francisco no piensa que se le tiene como tonto útil, tanto a él como a los que lo siguen. Al final serán desechados. Inciso B. Aprovechando la cantaleta de caminar juntos, los Abeles del pueblo de Dios exponen como un deber, conforme a la carta encíclica del Papa San Pío X, Pascendi, señalar las desviaciones de Francisco, y los obispos afines los que deben escuchar las alertas sencillas y bien fundamentadas en las enseñanzas evangelizadoras expuestas por los reales y leales misioneros fieles a Jesucristo y a la Iglesia, y que Él no los valora. Punto 6. Dialogar en la Iglesia y la sociedad. Inciso A. Los Abeles, por más buena disposición que tengan de dialogar, internamente se topan ante una muralla que ha creado antagonismo, que presentan los asistentes y el mismo Francisco al no razonar, que su enfoque está fuera de toda tónica, al no ser coincidentes con las enseñanzas catequéticas de la palabra de Jesucristo, y que Francisco ha buscado con el sínodo hacerlo con sutileza maligna, al deteriorar la conducta de los Abeles con el beneplácito de los Caínes, que empieza a sumarse a la Iglesia única que Francisco, conforme a la Agenda 2030, desea encabezar. Inciso B. Las otras creencias solo sonsacan a Francisco, haciéndole creer que ellos se suman a la línea de la modernidad. Ellos son apegados a sus sí o no creencias, en donde la flexibilidad que muestran es aparente y que los lleva a perder la sana compostura de sus miembros, que pueden ser Abeles o Caínes, pero con la característica de no mostrar debilidad, por lo que no se sumarán a los contenidos que presenta el sínodo. Inciso C. Los Abeles no podrán dialogar ante una sociedad formada por Caínes, que tienen una meta definida, que es hacer su voluntad, imponiendo su punto de vista fuera de la catequesis de la palabra de Jesucristo, y que los Caínes, respaldados con la simpatía de Francisco, originan un quiebre en el comportamiento interno y externo, iniciando con la primer sociedad, que es la familia, el entorno y la comunidad en general, en la cual se encuentra la iglesia doméstica, la particular, y la suma de ellas forma la universal. Por lo tanto, nuestra iglesia va a quedar quebrantada al desconocer Francisco los principios y valores de Jesucristo, piedra angular que le da estructura a la misma. Punto 7. Otras confesiones cristianas. Inciso A. Se requiere dejar hablar y escuchar, entender, comprender. Jesucristo iba y hablaba de manera particular a las multitudes, con la finalidad de que abrazaran el Evangelio para que formaran parte del reino de Dios. Inciso B. Lo malo es que Francisco es el único que quiere unirse, pues esas confesiones sí o no cristianas no lo piensan ni desean, pues se sienten seguras. Inciso C. Así, vemos que Francisco en sus recientes viajes de oropel, con su desatinado hablar como pastor, no lo ha logrado. Inciso D. Ejemplo, lo que les dijo a los jóvenes griegos que hizo que dirigieran su pensar hacia el frontispicio del oráculo de Delfos, en vez de Mateo 5:48. Pero iba en plan de que es un pastor que es muy moderno, haciendo a un lado sus votos de consagrado.
La verdad es que esas confesiones no aceptan a Jesucristo ni lo acogen, y es que Francisco solo aparenta abrazar la palabra. Punto 8. Francisco reviste al sínodo de autoridad y participación. Inciso A. Francisco pierde la autoridad, no solo frente a los Abeles, sino también ante los Caínes, al no ser entregado al pontificado que recibió, ya que trastabillea en los principios y valores catequéticos de la palabra de Jesucristo que recibió en su consagración como pastor, por lo que los que invitan a que lo sigan, ellos sienten su falta de entrega al ministerio recibido y saben que con él solo caerán en el vacío de su inconsistencia. Inciso B. Francisco convoca a participar en el sínodo, mas su falta de fe a la creencia que representa provoca que los Abeles y Caínes de otras creencias lo vean como un inestable en la fe que mediocremente profesa y a la cual se consagró, por lo que no es digno de que se le siga, pues muestra visos de Judas. Punto 9. Francisco en su sínodo nos exhorta a discernir y decidir. Inciso A. ¿Cómo saber si las resoluciones tomadas en el sínodo son la voluntad del Espíritu Santo y no del contentillo de los Caínes? Punto 10. Francisco en su sínodo invita a formarse en la sinodalidad. Inciso A. Si no se es fuerte en las enseñanzas de Jesucristo, no se va a tener la capacidad de discernir y de tomar decisiones, y por tanto no se va a tener el criterio para saber si viene el Espíritu Santo o no, y no se va a tener la fuerza y valor para defender el verdadero camino enseñado por Jesucristo. Subtema 4. Para contribuir a la consulta. Número 31. Objetivo de la consulta. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Primero hay que catequizar en las enseñanzas de Jesucristo a los Caínes y luego permitir que todos participen en el ejercicio de la sinodalidad. Si no, se va a desvirtuar y a descarriar a la Iglesia, porque en esa participación activa, creativa y dinámica que se promueve, se van a perder los fundamentos de la Iglesia católica. Número 32. La síntesis. Aportación de las iglesias particulares para el camino de la Iglesia católica. Francisco establece que la finalidad del sínodo es 1. Hacer que germinen sueños. 2. Suscitar profecías y visiones. 3. Hacer florecer esperanzas. 4. Estimular la confianza. 5. Vendar heridas. 6. Entretejer relaciones. 7. Resucitar una aurora de esperanza. 8. Aprender unos de otros. 9. Crear un imaginario positivo que ilumine las mentes. 10. Enardezca los corazones. 11. Un corazón que dé fuerzas a las manos. Contestación observativa a Francisco y sus nocivos asistentes. Inciso A. Una finalidad del sínodo muy poética y utópica, pero poco práctica y realista. La finalidad del sínodo es hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos. Número 1. Germinen sueños, por lo que su servidor en Jesucristo dice: nuestro Señor Jesucristo es una realidad, su iglesia, de la cual Él es la cabeza, es real. Lo que debería tener como finalidad el sínodo es hacer germinar la palabra de Jesucristo nuestro Señor en los corazones de los Caínes alejados, fríos, indiferentes, faltos de fe, y a los Abeles reconfirmarlos en la palabra, en sus actividades públicas y privadas. Inciso B.
Las otras confesiones tienen el sueño de que Francisco siga escandalizando a los Sabeles con sus desatinos en el renglón de las enseñanzas de Jesucristo, y ellos ofrecen prontamente sus espacios. Número 2. Francisco nos dice que con su sínodo se suscitan visiones y profecías. Inciso A. Para tener la visión de que se está acorde con Jesucristo es viviendo el Evangelio, haciéndolo suyo, por lo que su primera visión es que está integrado a Jesucristo, aplicando la real catequesis de la palabra en su vivir diario, desechando las incongruencias catequéticas presentadas por Francisco y sus seguidores, fruto de un sínodo a modo. Inciso B. Las profecías están contenidas en la Biblia y se están cumpliendo. Si no ponemos atención a ellas, nos pasarán de noche. Pero Francisco habla de profecías y visiones, por lo que yo le pregunto, ¿cuáles profecías y cuáles visiones? ¿Visiones de qué o de quién? Inciso C. Los titulares o líderes de otras confesiones también tienen la visión de que algunos Sabeles emigren a ellos, y el facilitador es Francisco con sus ofensas a la fe a la que se consagró. Inciso D. También esos titulares o líderes de las otras confesiones le hacen al profeta de que la postura de Francisco está trayendo la desestabilidad de la Iglesia a él encomendada. Número 3. Francisco nos dice que su sínodo va a hacer florecer esperanzas. Inciso A. Para la Iglesia Católica, Jesucristo es nuestra real y vivaz esperanza, y si la esperanza de Francisco estriba en que otras confesiones hagan cambios como señal de que caminamos juntos, pues quedará en una simple ilusión, pues ellos difícilmente acepten hacer cambios al decir de Francisco. Inciso B. Los titulares o líderes de otras confesiones esperan que el proceder de Francisco les llene sus invernaderos con flores de esperanza, de los Sabeles que no supo valorar. Número 4. Francisco dice que su sínodo va a estimular la confianza. Inciso A. Para estimular la verdad, hay que hablar con verdad, respetando el decir, el pensar en un plano de cordialidad, aceptando el enfoque de las partes reunidas, mas no a lo inconcebible al orden catequético canónico, pues los caínes invitados al sínodo serían los ganadores. Todo por tenerlos contentos, dándoles cauce a lo no procedente. Número 5. Francisco presenta a su sínodo como emergente en vendar heridas. Inciso A. Olvidarlas, aunque se hablen y se escuchen los argumentos de las partes, pidiendo perdón unos a otros por esas ofensas que se dieron, por no coincidir con las enseñanzas de Jesucristo, las que se dieron al calor del momento, del tiempo y las circunstancias. Mas se dice que se perdona, pero se tarda en olvidar. Francisco imprime los cambios según el sínodo, mas no puede hacer que otras confesiones las lleven y apliquen en sus espacios, por lo que a Francisco le faltarán vendajes. Número 6. Francisco con su sínodo pretende entretejer relaciones. Inciso A. Francisco con sus ideas ecuménicas no ha tenido el logro esperado. Ha pedido perdón a diestra y siniestra como algo repetitivo, y para ello ha atropellado los contenidos catequéticos y canónicos de la palabra, al ridiculizarla. Ejemplo, al calificar de exagerados los mandamientos, y con perdón a la expresión de que, aunque se ponga de tapete, no evangeliza. Inciso B. Francisco también se revistió de ecologista y aboga por el respeto a la madre tierra, y siendo tan fácil como señalar el quinto mandamiento de la ley de Dios para respetar flora y fauna de los hábitats, y luego cayó en el pecado de idolatría al recibir y poner en uno de los altares de San Pedro al ídolo de la Pachamama de una tribu de la selva de la Amazonía. Con ello, Francisco muestra que el sínodo le da pase automático a la idolatría en esa tribu y en todos los que se inclinan a esa práctica. Francisco, en pocas palabras, omitió el primer mandamiento y reconoció que los de la tribu salieron más ecuménicos, por lo que Francisco cayó en sus exposiciones. Inciso C. Francisco, con su fallido ejercicio ecuménico con la tribu amazónica,
Ni siquiera hizo el intento de convertirlos a la palabra, mas ellos salieron fortalecidos en sus creencias. El único perdedor ha sido Francisco, al apenarse o avergonzarse de las enseñanzas de Jesucristo aceptadas por él. Inciso D. Francisco en los incisos A, B y C nos dio una presentación de lo que van a ser los resultados del sínodo. Debemos de reconocer que como defensor de lo aberrante no tiene medida. Número 7. Francisco que con su sínodo va a resucitar una aurora de esperanza. Inciso A. Francisco con su sínodo solo extenderá penumbras y tinieblas, al poner a modo los principios y valores catequéticos de la palabra en manos de los caínes, aceptadas en el proceso del mismo. Inciso B. Francisco sabe bien que no ha puesto en primer plano a Jesucristo, luz del mundo. Si lo hiciera, no tendría que recurrir a palabrejas vacías de verdad, y es que omite a Jesucristo. Número 8. Francisco espera que su sínodo sea vehículo de aprender unos de otros. Inciso A. Esperamos que los Abeles enseñen a los Caínes y que ellos tengan la disposición de aprender. ¿Qué podría enseñarle un Caín a un Abel? Mas a Francisco le enseñaron a claudicar de la palabra de Jesucristo. Inciso B. Aparte, los ministros o líderes de otras confesiones evitarán el comportamiento y postura inestable y errática de Francisco, por lo que se dicen: mejor aprendamos en los errores de cabeza ajena y no en la nuestra. Inciso C. Los de las otras confesiones vienen con el saber de no titubear, mas solo Francisco, antes de presentar batalla a la modernidad, cae sin darse cuenta en las redes de la modernidad, pero quiere ser el chico o pastor de hoy, haciendo que caduque en sus principios y valores catequéticos de la palabra a la que se consagró, y todo por caer él y sus nocivos asistentes en la tentación de la vacía modernidad. Número 9. Francisco en su sínodo espera crear un imaginario positivo que ilumine las mentes. Inciso A. Definición de imaginario: algo que solo existe en la imaginación. Sinónimos: ficticio, irreal, falso, hipotético. Inciso B. Tanto trabajo del sínodo para terminar con una resolución de algo irreal, falso, inconcebible y ficticio. ¿Es en serio? Vuelvo a decirlo, Jesucristo no es una imaginación en la mente colectiva, es real, verdadero, auténtico. La Iglesia, su vida, trabajo e integrantes también son reales. No necesitamos de fantasías que nos inspiren o motiven. Por eso, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, reales y verdaderos, que nos motivan y nos conducen a la palabra. Número 10. Francisco espera que el sínodo enardezca los corazones. Inciso A. Cristo, con su vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión, nos aviva y enardece los corazones, y nos da la fuerza en nuestra alma, cuerpo y mente para construir el reino de Jesucristo aquí en la tierra, y este debería ser el objetivo y fin de todo este sínodo. De no ser así, de esta manera, es un desperdicio de tiempo, y de ser así, y sí que lo es, hay malicia en Francisco y sus asistentes. Inciso B. Serán las otras confesiones las que no querrán que en ellas haya errores ni debilidades, mas la católica, en manos de Francisco, mostrará un corazón flácido y equívoco, al haberse dado al campo de la modernidad, y dará la imagen de un malentendido y enfermizo ecumenismo. Número 11. Francisco espera que su sínodo dé un corazón que dé fuerza a las manos. Inciso A. Sí, a las manos de los caínes, para no cansarse de aplaudir por obtener un resultado sinodal a modo de ellos, gracias a Francisco, por lo que hará caer a muchos sencillos Abeles en el círculo de los caínes, que al ver que los contenidos catequéticos de la palabra permiten como normal y aceptable conductas y comportamientos relajantes en la moral personal, familiar, comunitaria, por lo que les hará sentirse mal, al perder la gracia de Dios, y todo gracias a que Francisco y sus nocivos asistentes abrieron las puertas a la maléfica modernidad.
Oración a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo y de la Iglesia. Te damos gracias por ser compasiva, comprensiva, considerada con nosotros tus hijos, por lo que te pedimos, te rogamos, te suplicamos tu intercesión para que los resultados del sínodo no sean conforme al mundo, sino a la palabra y enseñanzas catequéticas de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, confirmando con ello el reino de Dios entre nosotros. Amén.